Somos poquitos, así que ahí está, ahí arrancó de vuelta. Bien. Ahí vuelvo a compartir de vuelta. Ahí hago foco en esta ventana y ahora en esta ventana aprieto F5. Ahí está. Bien. No me llevo tanto, menos que cualquier docente de física para enchufar un cañón. Bueno, para quienes no me conocen, Sebastián Santisi, soy uno de los fundadores del curso. Para los que me conocen, lo lamento, es lo que hay. Taller de hoy lo van a tener conmigo, básicamente. Bueno, índice, arranco un poquito con la introducción, que es, tal vez algunos de ustedes sepan, tal vez algunos de ustedes no sepan, tal vez algunos de ustedes creen que sepan, pero para formalizar un poquito, ¿qué es GNU Linux? Básicamente, GNU Linux, que es la charla de la que vamos a dar hoy, es que lo que nos compete es un sistema operativo. ¿Y qué es un sistema operativo? Bueno, un sistema operativo es un programa que básicamente corre en la computadora, como en primer lugar y arriba de todos los demás programas, que es el programa que se encarga de coordinar y gestionar todas las operaciones que está haciendo la computadora, todos los demás procesos que están corriendo en la computadora, todo el manejo de la memoria, y además se encarga de orquestar de qué manera las distintas aplicaciones van a ir pudiendo acceder a las capas de más bajo nivel, como por ejemplo el hardware. Eso es un sistema operativo. Básicamente, en cualquier dispositivo que usamos nosotros en el cotidiano, tenemos algún sistema operativo con el cual estamos interactuando, que es el que se va a encargar de dar esa capa de abstracción y de permitir que se puedan ejecutar cosas. Ejemplos de algunos sistemas operativos que tal vez se escucharon nombrar, esto no es extensivo, pero Windows probablemente sea lo que la mayor parte de ustedes debe usar. Si tienen alguna máquina Mac, puede ser algún OS X. Si tienen un teléfono celular, Android es un sistema operativo, dicho sea de paso, basado en Linux, y Linux es otro sistema operativo. Hay bastantes más, digamos. Esto es apenas una listita de algunos que probablemente, tal vez, yo creo que más o menos debo abarcar a lo que tienen cada uno de ustedes en sus dispositivos con estos que están listados acá. ¿Por qué nos interesa, de entre todos los sistemas operativos, dar una charla específicamente sobre GNU Linux? Bueno, antes que nada, quería contar un poquito de dónde es que sale GNU Linux, digamos. Y la realidad es que el linaje de Linux arranca a finales de los 60. Básicamente, a finales de los 60, en lo que era Bell Labs, hay unos tipos que son Richie, Thompson y McFloy, que lo que empiezan a desarrollar es un sistema operativo que se llama Multics, que es medio como que la semilla de lo que después fue un sistema operativo que se llamó Unix, que programaron en el año 1971. Sistema operativo que en ese entonces programaba la gente en Assembly, pero en el 72 dijeron, che, necesitamos un lenguaje de programación para programar esto. Inventaron el lenguaje de programación C y escribieron este primer sistema operativo Unix en un sistema operativo, perdón, un lenguaje de programación de alto nivel. Por lo tanto, este sistema operativo ya dejó de estar circunscrito a un par de procesadores en particular, sino que empezó a ser, digamos, algo que pueda estar disponible en cualquier lugar donde hubiera un compilador para el lenguaje de programación C. Como contrapartida, simplemente para ver dónde está el paralelismo, digamos, con lo que probablemente ustedes usan, que sea el Windows, Windows empieza con un linaje que arranca medio que en el año 1980, que con un sistema operativo medio que de juguete hogareño que se llamaba QDOS, y en el año 81, cuando IBM empieza a pensar en vender las primeras computadoras personales, digamos, ¿qué significa vender las primeras computadoras personales? Que hasta la década del 80, básicamente las computadoras eran megas computadoras de uso muy específico. O sea, una computadora lo tenía una aerolínea, una empresa muy grande, lo tenía el Estado, una universidad, y no era algo que estaba a disposición de la gente. DOS es el sistema operativo que se empieza a distribuir cuando empieza el boom de la computadora personal, que es el inicio o sea, DOS es medio una reimplementación de QDOS, y es lo que inicia, digamos, a Microsoft como empresa proveedora de software. Año 1983, un señor que se llama Stallman
no le gusta el camino que está tomando Unix, básicamente porque Unix empieza a ser una especificación desarrollada por empresas, o sea, había varias versiones de Unix que hacían distintas empresas y la vendían, y el tipo este dice, bueno, che, estaría bueno poder reescribir esto con una licencia nueva que se llama licencia de software libre, vamos a hablar un poquito más adelante de qué se trata eso, y lo que hace es iniciar una especie de proceso de reescritura de Unix desde cero para hacerlo abierto. Paralelismo, en el 85 Microsoft lanza Windows, que es el primer sistema operativo gráfico de Microsoft, que está fuertemente basado en DOS y acarrea determinadas cosas. Y en el 91 entra la última pieza del universo de GNU Linux, que es el kernel del sistema operativo, que es la pieza, digamos, fundamental que le da coherencia a las demás aplicaciones, empieza en el 91. Entonces, año 1991 es más o menos, se podría decir que es el momento en el que arranca GNU Linux, y Windows, que es lo que viene del otro lado, es algo que viene de DOS y arranca medio que en la década del 80 y toma fuerza a finales del 80, principios del 90 también, ¿sí? Pero los orígenes son distintos, digamos. El origen de Unix es más bien la computación académica, más bien como algo profesional, como algo de científicos que, o gente muy capacitada que se siente frente a una computadora de muchos de cientos de miles de dólares, mientras que el mismo Microsoft surge, digamos, a la par de la computadora personal como algo disponible al usuario cotidiano, ¿sí? Y estas diferencias, ¿por qué es que están puestas en la filmina? Bueno, porque terminan siendo presentes o termina apareciendo presente en cómo es el diseño de un sistema operativo y el diseño del otro sistema operativo. Básicamente, las cosas no suceden con azar, digamos, por azar, digamos, sino que cuando uno diseña algo, lo hace orientado a una determinada algún determinado tipo de usuario, algún determinado tipo de problemas, etc. ¿Sí? Bueno, entrando un poquito en esta división, digamos, esto que está en esta filmina es tremendamente maniqueo, yo sé que está muy sesgada la visión, pero es una simplificación, digamos, bien grosera. La idea de Unix era, en principio, gestionar los recursos de los mainframes del año 70, donde una cosa particular que tiene una de estas computadoras grandes del año 1970 es que no había 100 computadoras adentro de una empresa. No había 10 computadoras adentro de una empresa. No había 2 computadoras adentro de una empresa. Había solamente una. ¿Sí? Una empresa tenía una única computadora. Entonces, ya desde el vamos, la arquitectura de Unix está pensada para que esa computadora se conecte múltiples personas a la vez y puedan correr múltiples procesos diferentes a la vez. Digamos, tal vez una empresa, no sé, una aerolínea tenía corriendo a la vez un sistema de emisión de tickets o de reserva de asientos, de boletos, y a la vez el sistema comercial de la compañía o a la vez la liquidación de sueldos, ¿sí? Con personas diferentes. Obviamente, si hay distintas personas, tiene que haber sistema de seguridad, permisos, digamos, yo no puedo ver cuánto cobra el gerente general, no puedo saber qué es lo que está pasando en cada uno de los aviones si yo no tengo permisos, etc. ¿Sí? Y obviamente, este tipo de computadoras estaban pensadas para personas muy formadas sentadas atrás del teclado, ¿sí? No cualquiera se sentaba atrás de un recurso de cientos de miles de dólares para utilizarlo, ¿sí? Y básicamente, el uso de la computadora era resolver problemas, ¿sí? Yo tengo que optimizar procesos. El mundo de OS surge más del lado de la computadora personal. Inicialmente, y cuando digo inicialmente quiero decir hasta muy entrada la década del 90, y realmente soportado en serio en Windows, ya pasados los 2000, había un solo usuario. El usuario que estaba sentado frente a la máquina. Uno prendía la computadora y no es que te pedía un usuario, una contraseña, sino que se prendía la máquina. Se podía correr una única aplicación por vez, y esto es muy difícil de explicar a alguien niño, qué significa correr una única aplicación por vez. Una única aplicación por vez significa, si yo tengo abierto el Word, no puedo estar escuchando Spotify, porque uno es una aplicación y el otro es otra, ¿sí? Las computadoras viejas con DOS corrían una sola aplicación, digamos, mediados del 90 uno tenía una sola aplicación andando, ¿sí? El uso era hogareño, y estamos hablando de esto antes de que empezara a existir Internet. O sea, las computadoras estaban aisladas, no había ningún tipo de requisito ni de seguridad, ni de usuarios, ni de conectividad, etc. ¿Sí?
Y este genera necesidades que no es un chiste o más allá de que tenga esos signos de pregunta. Básicamente hay una necesidad de mercado de decirle a la gente, necesitas tener una computadora. ¿Y para qué? No sé, pero necesitas tener una. ¿Sí? Bueno, la pregunta que hace Franklin, ¿para qué necesitas tener una PC personal en ese momento? Bueno, como todo en el capitalismo, de alguna manera vos te van a convencer primero de que necesitas la computadora y cuando la tengas vas a ver para qué la usás. ¿Sí? Pero a ver, cosas que uno podía hacer con una computadora en esa época. Número uno, y lo más importante hoy todavía, jugar jueguitos, ¿sí? Pero, no sé, llevar contabilidad, hacer edición de documentos de texto, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la realidad es esa, que muchas veces uno compra un dispositivo electrónico, incluso hoy en día, donde no sabe muy bien para qué lo va a usar, y cuando lo tiene, empieza a darse cuenta de que hay usos que tienen para eso que no había pensado inicialmente, ¿sí? Tal vez hoy no sea tan, tal vez ustedes están muy empapados en haber tenido computadoras de siempre, pero hace 15 años uno cuando compraba una computadora por primera vez decía, ¿y para qué la quiero? No sé, si siempre viví sin computadora, ¿para qué la necesito ahora? ¿Sí? Entonces, medio que la computadora se vende más como un modelo de negocio donde te quieren vender la computadora y después verás vos para qué te sirve. Si no es que vos tenías que resolver un problema inicial. Y vuelvo a insistir, digamos, estos dos perfiles de uso, más allá de que yo los haya exagerado en esta caracterización que hice, marcan el diseño en cierta medida y hoy, 40 años después, 50 años después, sigue estando medio que latente dentro de lo que uno tiene y lo que uno recibe en un producto en el otro, ¿sí? Algunas cosas que tiene Unix que a nosotros nos interesan específicamente como personas que nos estamos formando en la ingeniería, ¿sí? Hay un acceso transparente al hardware. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ver cómo está interactuando el sistema operativo con el hardware en cualquier momento y ver qué es lo que pasa ahí y meter mano y auditar lo que está pasando en ese lugar. Tengo un acceso transparente a los recursos del sistema. Esto significa, puedo ver en todo momento qué aplicaciones están corriendo, qué archivos tienen abiertos, qué memoria están consumiendo, de qué manera están funcionando, etc. ¿Sí? A ver, para que se entienda, a un nivel tal que en el mundo de Unix no existen los virus. Porque si hubiera un virus, yo lo vería correr como una aplicación más y vería qué tiene abierto, qué archivo está modificando, qué memoria usa y lo podría matar. ¿Sí? En cuanto al diseño, el diseño que eligió la gente de Bell Labs en su momento fue hacer un diseño modular, o sea, muchas aplicaciones muy chiquititas que saben hacer una única cosa, la saben hacer bien, y que si necesito hacer algo más grande, combinar varias de estas aplicaciones para hacer una tarea más grande. ¿Por qué? Justamente porque el sistema operativo era genérico, o sea, vos no sabías en qué lugar se iba a utilizar, y como no sabías en qué lugar se iba a utilizar, lo que vos querías era que la gente que lo utilizara hiciera sus scripts combinando las aplicaciones básicas del sistema para armar sus herramientas de más alto nivel. ¿Sí? Esto trae acarreado que la idea es que con este diseño modular las aplicaciones se pueden interconectar, o sea, la salida de una aplicación, mandárselo a la entrada de la otra y empezar a engancharlas y hacer algo más grande. Tiene también mucho eje en la transparencia en la configuración, al punto de que una de las normas y de las reglas que están escritas de cómo diseñar cosas en Unix es, si tenés un archivo de configuración, metelo en un archivo de texto plano. No se te ocurra hacer un formato binario súper rebuscado que solamente la aplicación sepa leer. Hacelo en texto plano, meté un TXT que tenga las opciones de configuración y que si se te rompe algo y tenés que arreglarlo, entras a ese archivo de texto, cambiás una línea y lo ves, ¿sí? Como fue siempre multiusuario, siempre tuvo un sistema de permisos muy estricto, muy maduro, muchas cosas orientadas a la seguridad. Si bien esto, obviamente, entre la década del 70 y el 2020 pasaron un montonazo de cosas y esto se ha perfeccionado. Y además suele estar asociado con sistemas muy estables, ¿sí? Digo, por decir una cosa, digamos, que es como se llama, es algo cotidiano. Esa cosa de Windows de muchas veces de, che, se actualizó el Acrobat Reader, reiniciar. Eso no lo podés hacer en una computadora que sea un mainframe que tiene todo tu sistema ¿cómo se llama?, de vuelos internacionales, digo, porque imagínate si en American Airlines tenés que esperar
15 minutos a que se reinicie un servidor porque alguien actualizó una aplicación, ¿sí? Digamos. Hablamos de sistemas sólidos y robustos por diseño, ¿sí? No tengo una diapositiva similar a esta hablando de cómo es Windows, pero lo puedo decir en pocas palabras. Básicamente, Windows es como uno tener un auto, ser un ingeniero. Estamos estudiando para ser ingeniero mecánico si tengo un auto al cual no le puedo abrir el capó para ver adentro qué es lo que hay, ¿sí? Digamos, todo lo que yo acabo de decir como propiedad de Unix son cosas que en Windows, incluso hoy en día, no están pensadas de esa manera. No es la idea que vos veas qué es lo que está pasando, no es la idea que metas mano, no es la idea que sepas cómo está hecho. Por diseño, y esto ya es por diseño, no es por un tema comercial, no es la idea que vos tengas que aprender un montonazo de herramientas chiquititas, sino que lo que hacía DOS era, te daba muy pocos comandos, pero muy globales y muy genéricos que intentaran más o menos darte toda la información de lo que vos podías llegar a necesitar, ¿sí? Como menos aplicaciones y más monolíticas y más grandes, y como abarcando más casos de uso. Y incluso, digamos, también hay un tema que tiene que ver con la política de negocios, digamos. La idea de la política de negocios de Windows hoy en día sigue siendo que vos compres aplicaciones que corran encima del sistema operativo. Digo, de hecho, Windows, cuando uno lo instala, no viene con aplicaciones. Digo, si uno quiere un antivirus, está bien, podés usar la versión gratuita del antivirus, pero lo tenés que comprar, ¿sí? Y si la idea es favorecer un modelo en el cual las cosas haya que comprarlas, tampoco el sistema operativo está abierto para que cualquiera pueda ver y meter mano, ¿sí? Es medio como parte del contrato, ¿sí? Entonces eso es algo que es medio como que para nosotros que vamos a desarrollar software, a veces tener un sistema operativo opaco es medio como que no es algo muy consistente o muy compatible con lo que nosotros le vamos a exigir, ¿sí? Bueno, spoiler, digamos, esto yo lo hacía, digamos, esta clase no es la primera vez que la damos, la venimos dando desde hace mucho, con variaciones. Yo en este momento hacía o sea, en la clase, me tomaba un segundo y decía esto. ¿Alguien me presta una calculadora? Y me quedaba esperando y esperaba que todos revolvieran en su mochila y sacaran calculadoras y hagan ustedes el experimento mental. ¿Qué tipo de calculadora se imagina que un pibe de ingeniería va a sacar de la mochila? ¿Qué tipo de calculadora usamos en la facultad? Bien, una calculadora científica, era lo más probable. Básicamente, lo que yo preguntaba era, bueno, che, ¿cuál sacaron de estas dos? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Y la realidad es que nadie en ingeniería va a sacar una calculadora como la de la izquierda, ¿sí? ¿Esto significa que nosotros en ingeniería odiemos la calculadora común? No, digo, de hecho he ido alguna vez al supermercado con la calculadora científica y apretar sin querer coseno cuando estás en el medio de una lista de compras es una cagada, ¿sí? Es mucho mejor estar sumando con la calculadora normal, ¿sí? No tenemos nada en contra, pero usamos la científica porque necesitamos más, digamos, necesitamos pedir de más. Esto no quiere decir, digamos, que demos esta charla porque creamos que Windows sea malo. Además creemos que Windows es malo, pero no quiero decir que demos la charla por eso específicamente, sino porque cuando estamos en ingeniería a veces necesitamos más cosas de bajo nivel y más cosas más específicas que no necesariamente es lo que necesita el usuario promedio al cual está apuntado un Android o un OS X o un Windows o lo que sea, ¿sí? Entonces, esta es medio como la motivación de por qué es que damos esta charla acá en este curso, ¿sí? Bueno, empiezo a hablar sobre Linux. Recién yo hablé de una cosa medio histórica en el aire, hablé de Bell Labs, hablé de Unix, hablé de DOS, QDOS, sí, Stallman y cosas por el estilo. Bueno, como dije, hubo un proyecto que surge en el año 85, que lo lidera Richard Stallman, que lo que busca es reescribir libremente a Unix, o sea, reescribir desde cero en el lenguaje de programación C cada una de las aplicaciones que venían en Unix. Cabe destacar y decir, si bien acá me parece que no le puse la filmina, que Unix es un sistema operativo estándar. Esto significa que hay un documento de un comité internacional, que es el POSIX, que dice, si tiene esto y esto, se puede llamar Unix, ¿sí? Entonces, la interfaz es pública, abierta y estándar, y después uno puede hacer su propia implementación.
Stallman dice, bueno, vamos a reimplementar Unix en una versión libre. El movimiento GNU desarrolla un montón de aplicaciones, ¿sí? Hace compilador, editor de texto, o sea, los comandos para mover archivos, copiar, hacer cosas por el estilo, pero se metieron en un proyecto muy ambicioso de un núcleo del sistema operativo que se llamó HART, que empezaron a desarrollarlo en el año 2005, y creo que en el año 2013, 2014, o sea, hace menos de 10 años, pudieron sacar la versión beta. ¿Sí? O sea, se estancaron 40 años desarrollando algo que era una locura, ¿sí? En paralelo a eso, había un pibito que estaba cursando una materia más o menos parecida al algoritmo 2 en Finlandia, que se llamaba Linus Torvalds. Ustedes imaginan Finlandia, esos inviernos de 5 meses sin ver la luz del sol, y este pibito se encerró en su cuarto, empezó a escribir código en una materia tipo sistemas operativos, y escribió un kernel, o sea, un núcleo de sistema operativo horrendo, un código chorizo de 10.000 líneas de código fuente, todos así en filita, que era una cagada, que de hecho el docente de su materia le dijo, si presentás esto como TP te reboto porque es una mierda lo que hiciste, pero que funcionaba. Y básicamente el proyecto GNU tenía hechas todas las aplicaciones, pero no tenía núcleo, este pendejito hizo su núcleo, se juntaron las dos cosas y ahí viene esa fusión que es GNU es el proyecto que da todas las aplicaciones y Linux es lo que da el núcleo del sistema operativo, ¿sí? ¿Cómo hacía uno para tener Linux o GNU Linux en un comienzo? Bueno, tenías que descargarte código fuente de todas las cosas del proyecto de GNU, compilarte tu kernel, armar todo eso, hacerlo andar, y eso es un incordio para cualquier persona que no sea un súper sysop que está administrando servidores todo el día, ¿sí? Bueno, lo que empiezan a surgir a finales del 90 son distintos grupos que dicen, che, yo quiero una versión de GNU Linux más o menos para este propósito. Entonces dicen, bueno, voy a seleccionar estos paquetes, estas aplicaciones, voy a darle forma, voy a armarlo en forma de un CD que puedas grabarte, en forma de un pendrive que te puedas descargar, en forma de una imagen que puedas descargar de internet e instalar, y ahí surgen las distribuciones. Hay un montonazo de distribuciones diferentes que cada una estará apuntada a algún tipo de usuario particular, ¿sí? Hay distribuciones que son más para hacer, entre comillas, fácil Linux a cualquier usuario, hay distribuciones que están pensadas para que se parezca mucho a Windows en interfaz gráfica, hay otras que están pensadas para instalar en servidores, donde yo quiero que sea estable, que no haya muchas actualizaciones, hay otras que están pensadas para ser muy nuevas, hay otras que están pensadas para dar flexibilidad, y de eso hay un montonazo de sabores diferentes que uno puede elegir según lo que necesite. Algunas de las más conocidas, Ubuntu, yo me imagino que todos la deben haber escuchado nombrar, Debian, Red Hat, Linux, Mint, no sé, hay un montonazo, ¿sí? Hay un montonazo. Y cada uno tiene alguna preferida, digamos, y no vamos a hacer nosotros campaña por ninguno. Y así como existe GNU Linux, hay todavía algunas versiones libres de Unix que son derivadas de algunos de esos Unix viejos de la década del 70 que eventualmente alguna empresa liberó. FreeBSD, OpenBSD, OpenSolaris son Unix más de la línea clásica que todavía siguen existiendo hoy en día, ¿sí? Esto es medio como una aclaración. Nosotros lo que queremos en esta charla son dos cosas. Una es que sepan más o menos por qué y por qué es que vamos a insistir con que usen Unix, que es un sistema operativo, o que usen Linux particularmente, que es un sistema operativo con determinadas características, pero además enseñarles a ustedes a usar la terminal del sistema, que es una de las tantas maneras que tengo de interactuar con el sistema operativo, para poder hacer los trabajos prácticos de la materia, porque en algoritmos y programación, por lo general, no estamos haciendo interfaces gráficas, sino que estamos haciendo interfaces de texto. Que nosotros en lo que reste de la charla de esta vamos a dar comandos de terminal, no significa que un Linux se use necesariamente desde la terminal. La realidad es que un Linux hoy en día es un entorno gráfico más copado incluso a veces que algún Windows, no tan copado como una máquina Apple, eso hay que decirlo, pero bastante copados en general, que tienen todas las cosas que tiene un sistema operativo, ¿sí? Básicamente tengo
mi menú de inicio, tengo aplicaciones, puedo abrir desde acá el Firefox, el Chrome, digamos, el GIMP para editar imágenes, ¿sí? Digo, tengo las cosas que tiene un sistema cualquiera. Pero en este curso no vamos a hablar de eso, ¿sí? De todos modos, está bien mencionar que no solo hay, digamos, no es que hay un sistema de ventanas, porque la verdad es que hay tantos como gente dijo, che, el sistema de ventanas para mí un sistema de ventanas tiene que ser así, voy a programar el mío, ¿sí? Y además, por diseño, nada es monolítico en un Linux, o sea, todas las cosas son intercambiables, entonces hay distintas distribuciones de escritorio, distintas maneras de ventanas, distintas cosas, cada uno con sus detalles de implementación y uno elegirá el que más le gusta, ¿sí? Otra vez, suele pasar como con las distribuciones, uno generalmente le gusta determinado sistema de ventanas y todo lo demás le parece una cagada, ¿sí? Bueno, todas estas cosas suelen ser ultra configurables, y a ver, insisto, o sea, es medio difícil de explicar esto, digo, pero en Windows la ventana es parte del sistema operativo, no se puede cambiar. Digo, como mucho uno lo que puede decir es vía sistema cambiar el tema y cambiar de qué color se ven las ventanas o cómo son de redondeo los bordes, ¿sí? Acá estamos hablando como que son programas totalmente distintos y puedo elegir ventanas con filosofías de desarrollo diferentes, ¿sí? Tal vez hoy en día no tiene mucho sentido esto, digamos, pero más adelante van a ver que esto da muchísimas posibilidades para nosotros que vamos a ser programadores, ¿sí? No nos olvidemos nunca de que nosotros vamos a ser programadores y no somos solamente usuarios. Bueno, algunas cosas de algo que se siente en el cotidiano. ¿Y qué significa que se siente en el cotidiano? Que cuando yo, particularmente, me siento atrás de una máquina de Windows, que es algo que me pasa, lamentablemente, una vez cada 2 o 3 años, digo, uff, qué cagada esto. Por un lado, todas las aplicaciones de Linux son de software libre, o sea, yo puedo ver el código fuente, ¿sí? Otra vez, estamos estudiando para ser programadores. ¿Qué mejor para poder entender cómo se hace software de verdad que ver cómo la gente de verdad hace software de verdad y ver cómo lo hizo, ¿sí? Lamentablemente, digamos, si yo quisiera saber cómo está hecho el Word, ¿sí? O cómo está hecho el Microsoft Edge, no puedo. ¿Sí? No tengo manera de saber cómo lo hicieron, ¿sí? Y puede ser muy lindo para un usuario común, pero yo quiero levantar el capó y ver qué es lo que hay adentro del motor, ¿sí? Generalmente todas las distribuciones, y esta es una de las cosas que más las diferencian entre sí, suelen dar alguna forma centralizada de descargar aplicaciones. Esto cuando yo hice estas diapositivas hace muchos años era difícil de explicar. Hoy en día todos están familiarizados con el Apple Store, con el Google Play, con el Windows Store, que son como tiendas centralizadas donde hay aplicaciones que yo me puedo descargar. A nivel Unix o Linux, el 100% de las aplicaciones se bajan de forma centralizada y pasan generalmente por un control de calidad de la misma gente que arma la distribución que uno usa. Es muy raro, pero muy raro, es como algo de el 0,01% del tiempo que uno descarga algo de internet y se lo instala, ¿sí? Que esto, para un usuario común, es importantísimo no tener que pasar por un proceso de instalación o por un proceso de descarga, donde yo no sé qué es lo que me descargo de cualquier lugar, ¿sí? Digo, a mí me pasa que cada vez que voy a ver a mi viejo y prendo la compu de mi viejo porque me quiere mostrar algo, empiezan a aparecer pop-ups por todos lados, ¿sí? El navegador todo lleno de mierdas que alguna vez se le instalaron, y eso es porque mi viejo no sabe computación, ¿sí? Y cuando descarga cosas y las intenta instalar, se le instala cualquier mierda, ¿sí? Bueno, acá generalmente nunca sale de la tienda de cosas como están acostumbrados ustedes en un Android, que ya lo dije, Android es una versión de Linux, particularmente. Hay un montonazo de herramientas, de hecho, lo más probable es que ustedes en su cotidiano, incluso los que usan Windows, estén usando permanentemente y diariamente herramientas que primero fueron diseñadas para Linux y hoy se migraron a Windows, ¿sí? Ejemplo, Firefox, Chrome, GIMP, Inkscape, LibreOffice, no sé, o sea, hay un montón de aplicaciones que hoy, digo, no sé, Blender, digo, hay un montón de aplicaciones que son de software libre que se hicieron en Linux primero y eventualmente se migraron a Windows, ¿sí? Hay mucha comunidad, básicamente, cuando uno se sale del modelo de negocios, de servicios, donde yo espero pagar para que alguien me dé algo y se lo compro, digo, y en realidad yo digo, che,
yo soy programador, yo sé hacerlo, yo veo que hay una necesidad, puedo programarlo, y así como yo estoy recibiendo cosas, puedo dar yo una cuotita, digamos, lo que me ahorro de guita en pagar la licencia, en comprar software, en lo que sea, lo puedo aportar como programador, se genera una comunidad muy interesante donde hay gente que está desarrollando aplicaciones, ¿sí? Y las aplicaciones son aplicaciones, insisto, digo, muchas aplicaciones que usamos en el cotidiano son aplicaciones que tienen este modelo de software libre, ¿sí? Otra cosa muy importante es que no estoy obligado a ir a debajo del nivel, y lo que yo dije antes, ver el hardware, ver cómo está. No estoy obligado. Si quiero, puedo. Digo, ¿sí? Yo en mi auto, si quiero, puedo abrir el capó. Si no me interesa, simplemente me dedico a conducirlo, ¿sí? Y cuando tengo esa necesidad de bajar y ver qué es lo que está pasando, que es algo que nos pasa en nuestra carrera, ¿sí? Digo, no sé, quiero hacer una aplicación cliente-servidor, ver cómo son la transferencia de datos, qué está pasando, qué información va, qué es lo que se envía, lo que se recibe, qué es lo que está pasando porque algo no funciona, puedo, ¿sí? Que eso es algo que a mí me pone loco como desarrollador cuando estoy en un sistema que no me deja ver. Yo digo, yo podría auditar qué es lo que está pasando acá y no puedo, ¿sí? Bueno, dicho todo esto al respecto medio de la parte gráfica, voy a ir a la parte que nos llama este curso, que es, bueno, ver la terminal, o sea, este bicho horrible que supongo que ya deben haber estado viendo un poco en la clase de algoritmos 2, digamos, con lo poco que vieron hasta ahora, que es cuando yo voy a algún lugar del menú de inicio, o sea, tal vez ustedes se lleven la ilusión en las clases de algoritmos y programación que tenemos la interfaz gráfica solamente para hacer clic en el menú de inicio, ir a algún lugar tipo herramienta del sistema, terminal, hacer así, maximizamos y a partir de ahora todo es esta consola intimidante que me está... Lo único que tengo es un cursor que parpadea en una línea en la cual no sé qué hacer, ¿sí? Bueno, no es así el cotidiano de uno, ¿sí? Usamos la terminal porque para algunas cosas la terminal sigue siendo una herramienta mucho más poderosa que estar usando un mouse, cosas gráficas y haciendo clics en botoncitos. Para algunas cosas está buenísimo los botoncitos, ¿sí? Digo, yo no se vayan a creer que veo YouTube desde la terminal, ¿sí? De YouTube lo veo con el navegador haciendo clics con botoncitos. Pero hay otras cosas en mi día a día que la terminal me queda muy cómoda, ¿sí? Y la idea es hablar un poquito de cómo funciona esto. Hace 30, 40 años, uno prendía una computadora y esto era lo único que tenía, ¿sí? Ahora ya no es así, ahora hay toda una cosa gráfica. Pero bueno, lo que nosotros vamos a hablar es de cómo usar la terminal particularmente, ¿sí? Bueno, algunas cosas genéricas, seguramente ya me digo que lo adelanté, cualquier Unix se puede usar de forma gráfica, pero hay algunas cosas que son limitantes en las interfaces gráficas. Cuando ustedes empiecen a programar, se van a dar cuenta que programar una interfaz gráfica es una patada en los huevos con carrera, que van a estar haciendo un código monótono, repetitivo, que no les aporta nada, o sea, nada en ningún momento, ¿sí? Y es un embole, y ustedes dirían, che, me encantaría estar agregándole funcionalidades a mi aplicación, pero no puedo agregarle funcionalidades porque todavía estoy teniendo que mapear las funcionalidades básicas en clics de botoncitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en el mundo del software libre o en el modelo de Unix de negocios muchas veces? Que alguien que es muy grosso, en realidad no programa una aplicación gráfica. Lo que hace es o una muy buena biblioteca o una muy buena herramienta de terminal, ¿sí? Herramientas de terminal es lo que venimos haciendo en algoritmos 1, algoritmos 2, probablemente hicieron herramientas de terminal, pero yo puedo hacer herramientas de terminal muy buenas. Y después, alguien que sabe menos que yo, ¿sí? Y que le gusta más la parte de alto nivel, tal vez lo que hace es, agarra esa aplicación mía, la usa como lo que se llama un backend, y lo que programa es un frontend, que es una aplicación gráfica que lo que hace es consume mi aplicación, ¿sí? Y es algo que es buenísimo, porque yo, que soy el que quiere realmente hacer la parte dura, la parte del proceso en sí, el que entiende cómo es el problema, hago una aplicación que me es mucho más fácil de desarrollar, de debuguear, de armar, ¿sí? Y alguien con más paciencia para la parte gráfica, que tal vez no tiene tanto conocimiento de qué es lo de bajo nivel, hace una linda herramienta gráfica para después utilizar mi herramienta, ¿sí? Con lo cual, generalmente solemos tener los dos sabores distintos, ¿sí? Puedo usar el backend en bajo nivel o puedo usar la herramienta alta en alto nivel. E incluso muchas veces hay
un mismo frontend sirve para distintos backend y un mismo backend tiene múltiples frontends y puedo elegir distintas variantes según cuál es la necesidad, ¿sí? Las aplicaciones gráficas suelen ser bastante chotas en configuración. Digo, generalmente en el menú de configuración de una aplicación tengo mucho menos que las opciones reales que tiene el programador en su código fuente, ¿sí? Pasa que cuando uno programa te da paja hacer un menú de configuración para cada cosa configurable, ¿sí? En cambio, en una herramienta, digamos, de terminal, la configuración es un archivito de texto tirado, ¿sí? Entonces, suelen ser mucho más configurables. Las herramientas gráficas no son automatizables, ¿sí? Digo, si ustedes descargan de sus vacaciones, de la cámara de fotos, 5.000 fotos en un tamaño gigante y las quieren todas achicar, hacer eso, abriendo el Photoshop y yendo una por una, es imposible, es interminable. Yo quiero poder tener una aplicación de terminal que sea, che, para todas las fotos haceme esto, ¿sí? Dije Photoshop, si alguno usa el Photoshop, sabe que el Photoshop tiene algún modo batch que deja justamente automatizar estas cosas para poder hacerlo por scripts y no por código, ¿sí? Y además, las aplicaciones gráficas no se pueden interconectar. Digo, si yo tengo dos aplicaciones gráficas abiertas, no puedo pasar la información de una a la otra de forma automática, ¿sí? Las de terminal, sí, ¿sí? Entonces, esa es medio que entra en la manera de desarrollar y cómo funciona, y por eso que usamos la terminal, y por eso que está bueno a veces para algunas cosas la terminal. Bueno, genérico. En la terminal lo que vamos a escribir son comandos, ¿sí? Yo voy a escribir un comando, le voy a dar Enter, el comando puede existir o no, el que acabo de escribir, comando, no existe, pero yo debería saber qué comandos son los que puedo escribir. La manera de representar en las diapositivas estos, cualquier cosa que vamos a escribir en la línea de comandos es con un pesito adelante, ¿sí? Cuando yo invoco un comando, yo básicamente puedo tener programas que yo los ejecuto y hacen una única cosa, o lo más probable es que yo tenga programas a los cuales le voy a decir qué son las cosas que haga de forma, o sea, en el momento de llamar a esta aplicación. Acá entra otra cosa que también nos vamos a encontrar como programadores, es que hay veces que las aplicaciones son interactivas, o sea, me preguntan a mí cosas, y hay veces que no son interactivas. Yo en el momento de ejecutarlas le digo, quiero que hagas esto, con esto, con esto, con esto, con esto, le doy Enter. Si anda, bien, si no anda, listo, se rompió el proceso, ¿sí? Porque yo lo ejecuté mal. Esta última, que son las que yo le digo exactamente qué es lo que quiero de entrada, son las que me permiten automatizar, porque si yo tengo una terminal que la terminal me empieza a hacer preguntitas cada vez cuando me hace preguntas de forma interactiva, no puedo automatizar nada, tengo que estar sentado atrás del teclado y poniendo opciones, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se suelen pasar los argumentos? Bueno, yo lo que voy a, cuando ejecute, voy a ejecutar un determinado comando y después voy a decir, bueno, menos menos opción, menos menos otra opción. Y para las opciones que son muy frecuentes, lo más probable es que haya una única letrita que lo represente, tipo menos O es la opción, ¿sí? Y puedo pasar a otra opción A, otra opción B, otra opción C, y generalmente suelo poder pasar estas tres opciones como una sola, o estas cuatro opciones como una única cosa. Esto es algo que va a servir como genérico de todas las cosas que vamos a ver. Entonces, todos los comandos que vamos a presentar, vamos a hablar del comando y vamos a dar algunos modificadores o parámetros para hacer que cambie el comportamiento. Ahora vamos a ejemplos concretos. Bueno, antes que nada, lo primero que pasa cuando yo abrí la terminal, cómo hacer una terminal no lo voy a enseñar porque depende de la versión del sistema en el que estén parados, lo que veo es una cosa que está acá antes del cursor que se llama prompt. El prompt suele tener una pinta que es mi nombre de usuario, arroba el nombre de la máquina, dos puntos, en qué lugar estoy parado. Pregunta, sí, interactiva, de forma interactiva. ¿Por qué se creen que me dice el nombre de usuario y el nombre de máquina? ¿Por qué se imaginan que es? Y porque puedes cambiar el usuario y a la vez cambiar la máquina que quieras. Sí, exactamente. Yo me podría conectar a otras máquinas y de hecho, yo que trabajo con servidores y con sistemas, es muy común que yo esté conectado a otras máquinas, ¿sí? Y a veces con otros usuarios. A veces, este es mi usuario, Santisis, pero a veces yo me conecto como el usuario administrador, si es que puse bien el password, claramente lo puse mal porque está tardando mucho. Ahí me acabo de cambiar de usuario, estoy con otro usuario que se llama root, y es el usuario administrador del sistema, y este usuario es el que tiene permiso para romper cosas, ¿sí? Este
es muy común estar cambiando de usuarios, usar distintos usuarios, y también es muy común conectarse a otros equipos y desde mi asiento, en mi lugar, yo uso computadoras que están de forma remota, ¿sí? Dicho sea de paso, esto de nombre de usuario arroba nombre de máquina, ¿les suena conocido de algún lugar? ¿Lo usan en algo más o menos cotidiano? ¿Dónde ven la arroba generalmente? Ustedes, ¿en dónde ven arrobas? Correo electrónico, exactamente. Correo electrónico, para que sepan, es una herramienta que Unix tenía en la década del 60. Lo que no existía todavía era Internet. Internet era un sueño, pero poder mandarle un mail a otro usuario era algo común. O decir, dentro de la intranet que yo tenía en un determinado lugar o dentro de mi red institucional, mandarle un correo a un usuario que estaba en otra computadora, ¿sí? Después eso se generalizó y hoy en día hay servidores que específicamente me proveen el servicio de mails y la sintaxis viene de ahí, ¿sí? Bueno, yo dije que era nombre de usuario, nombre de máquina y dónde estoy parado. ¿Dónde estoy parado? Que aparece una virgulilla, se llama eso en castellano, o new flow en inglés, viborita, como me quieran decir, cuchuflito, ¿sí? Si quisiera saber dónde estoy parado, tengo un comando que es pwd. Pwd me dice exactamente la ruta en la que yo estoy parado, ¿sí? A veces es útil porque no siempre el prompt me va a mostrar la información que yo tengo acá en este prompt, ¿sí? Bueno, ¿qué significa ese /home/Santisis? Bueno, voy a hablar muy someramente de algo que ustedes conocen porque lo manejan todo el tiempo, pero tal vez nadie se lo formalizó. Los sistemas de archivos de las computadoras modernas están estructurados en unas unidades que se llaman directorios o carpetas y otras entidades que se llaman archivos. Básicamente las carpetas o directorios son como cajoncitos que pueden contener adentro de ellas o más directorios o archivos. Y los archivos son realmente la unidad de información, donde están los bits guardados de algo, ¿sí? Entonces, para tener jerarquizadas las cosas, yo lo que tengo son carpetas, voy agrupando en carpetas y metiendo una carpeta dentro de otra para poder saber dónde están las cosas, y después, eventualmente, tendré los archivos. Esta carpeta, en un sistema operativo de tipo POSIX, que es estándar de los sistemas Unix, en /home yo tengo los archivos personales de todos los usuarios que hay en esta computadora, y hay una carpeta, un directorio por cada uno de los usuarios donde ahí están las cosas. Digamos. Yo, perdón, voy a levantar un comando que voy a dar en un segundo. Si me fijo qué es lo que hay en la carpeta /home, estos son todos los usuarios que alguna vez usaron mi computadora y tienen cada uno su carpeta personal. Y obviamente hay un sistema de permisos para que yo no pueda ver estas carpetas de gente que no soy yo, ¿sí? Bueno, un comentario particular. Fíjense que mi carpeta personal es /home/Santisis. Si ustedes vienen acostumbrados al mundo de Windows, probablemente estén acostumbrados a carpetas que sean c / alguna cosa, alguna otra, c / alguna cosa, o d o z o algo por el estilo. Donde esta primera cosa con el 2 puntitos es el nombre de unidad, ¿sí? Si yo enchufo un pendrive en la máquina, me va a aparecer una unidad nueva. Si me conecto a una unidad de red, me va a aparecer una unidad nueva. Bueno, en Unix eso no existe. En Unix, todos los archivos y todos los directorios penden de la misma ruta absoluta, que es el primer directorio, que es el directorio raíz que está arriba de todo. ¿Dónde van a aparecer, si yo enchufo un pendrive, me conecto a una unidad de red o lo que sea? Se van a aparecer mapeadas adentro de algún directorio en algún lugar específico, ¿sí? Que se puede definir. Entonces, ¿cuál es la cosa cómoda? Como que el acceso a algo local o algo remoto o algo que esté en cualquier lugar es a través de la misma interfaz, que es una ruta absoluta desde el directorio raíz hasta donde está ubicado lo que yo busque, ¿sí? Piensen que inicialmente este diseño estaba piola porque ningún usuario tenía acceso físico a la computadora. La computadora la gestionaban los administradores de la computadora y la gente después la usaba. Entonces, era el administrador el que se encargaba de decir, bueno, esta unidad de red la voy a meter en este lugar. En el mundo de Windows eligieron otro camino en DOS porque tiene sentido que si yo venía con mi computador personal y enchufaba un disquete, el disquete que yo enchufara apareciera en la unidad de 2 puntos, que era algo que yo sabía dónde ir a buscar, ¿sí?
En Unix eso está todo forma parte del mismo sistema de archivos, ¿sí? Bueno, los nombres de archivos y directorios en Unix pueden ser cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cada usuario tiene un directorio personal, ya dijimos que esa virgulilla representaba mi directorio personal, más allá de cómo se llamen. Y una cosa que no mencioné, pero todos los directorios, además de tener adentro archivos o directorios, tienen dos directorios, que uno se llama punto y otro se llama punto punto. Punto es una referencia al mismo directorio y punto punto es una referencia al directorio padre. ¿Qué significa? Que si yo estoy en Home Antisis, adentro de Home Antisis hay un directorio que se llama... déjenme pararme en Home un segundo. Si estoy parado en Home. Si yo miro lo que hay en Home, es esto. Si miro lo que hay en Home barra punto punto, sea el directorio punto punto, ¿quién dijimos que era? O mejor, lo voy a hacer al revés. El punto. ¿Quién dijimos que era? ¿Una referencia a quién? Dije punto a sí mismo, ¿no? Bueno, si yo hiciera ls home, punto, bueno, me dice mí mismo. Y si digo punto punto, me muestra los archivos que están en el directorio que está más arriba, ¿sí? O sea, entonces puedo recorrer el árbol de archivos de directorios y subdirectorios o entrando dentro de directorios específicos o yendo para arriba, y para ir para arriba voy a acceder a punto varias veces seguidas, ¿sí? Ahora vamos a navegación, que es lo que sigue, ¿sí? Paso de diapositiva. Para navegar los directorios usamos el comando cd. cd viene de change directory, básicamente yo pongo cd a dónde quiero ir y me va a llevar. Por ejemplo, estoy parado en algún lugar y quiero ir al directorio raíz. cd barra y ahí me moví al directorio barra. Si pongo cd barra home barra Santisis, me lleva al directorio barra home barra Santisis, ¿sí? Si con respecto a home Santisis quiero irme uno para atrás, puedo poner cd punto punto, me va a llevar a barra home, cd punto punto, me lleva al directorio raíz. Si hago cd punto punto desde raíz, ya llegué arriba, no es un error, pero no se mueve más. Puedo ir a home Santisis, puedo también hacer cd menos, que significa volver al directorio en el que estabas parado antes. Estoy alternando entre, ¿sí?, Home Santisis. Y parado en cualquier lugar, yo puedo hacer cd sin ninguna cosa más y me manda a mi directorio personal, ¿sí?, sea cual sea mi usuario. También yo puedo querer hacer cosas como decir, che, voy a ir a la carpeta personal del usuario administrador, y obviamente no puedo, ¿sí? Hay lugares a los que voy a poder entrar, lugares a los que no. Hay sistema de permisos, ¿sí? Bueno, esta diapositiva dice todo lo que acabo de usar recién. Bueno, ya lo anticipé, pero si queremos verlos, o sea, me estoy moviendo en directorio. ¿Cómo hago para saber qué archivos y directorios hay para saber a dónde puedo entrar o dónde no puedo entrar? Bueno, tengo un comando que se llama ls. ls viene de listar, y lo que hace el comando ls es me muestra todos los archivos y directorios que hay adentro de el directorio en el que yo estoy parado, ¿sí? Estos son todos los archivos y directorios que están adentro del barra home barra Santisis. Mi distribución particular, mi configuración particular, pinta con colorcitos las cosas, donde azul se corresponde a directorios, mientras que los otros colores son archivos planos, archivos comprimidos, archivos ejecutables, archivos multimedia, ¿sí? Pero en principio esto me deja ver archivos y directorios, ¿sí? Entonces yo, mirando esa lista, podría decir, bueno, che, quiero entrar adentro, no sé, del directorio que dice, no sé, impresiones, me metí adentro de esto, y desde acá yo quiero decir, bueno, a ver qué hay acá adentro, bueno, tengo esto, bueno, no sé, me meto adentro de impresora, acá hago ls y voy viendo cuáles son los archivos y directorios que tengo, ¿sí? Fíjense que, por omisión, cuando yo listo, no veo los detalles de estos archivos, cuánto ocupa cada uno, qué tamaño tienen, si son, más, no veo ni siquiera si son archivos o directorios, salvo por mi configuración particular que tiene colorcitos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se creen que vamos a hacer para poder ver más detalles? Lo que habíamos dicho era que los programas no son interactivos,
pero yo en el momento de ejecutarlos puedo pasarle comandos adicionales para decirle quiero que te comportes de una forma diferente. Por ejemplo, si al ls le paso el modificador "-l", cambia la forma de hacer la salida y me muestra una salida que tiene más información. Esto que está acá son los permisos. No se olviden que yo dije que esto es un sistema operativo multiusuario. Entonces, si es multiusuario y yo tengo que poder restringir cómo los otros usuarios que no son yo ven mis archivos. Esto es a quién pertenece este archivo, en qué grupo, porque los usuarios se pueden agrupar por grupos, lo voy a decir un poquito más adelante, cuánto ocupa, en qué fecha fue creado, y, bueno, el nombre del archivo, ¿sí? Si, por ejemplo, no me gusta esto que me lo dice en bytes, yo puedo agregar "-h", y eso el "-h" es en un formato legible por humanos, la H viene de ahí, y en vez de mostrarme la información en bytes, o a veces la información está en bananas, ¿sí? No necesariamente está en bytes, me lo muestra en megas, kilobytes, ¿sí? Etcétera, que esta vez más legible, ¿sí? Fíjense que yo puse ls -l -h, y lo que yo dije es que los comanditos estos de una sola letra los puedo juntar y poner todos juntos. Detalle. Yo dije que adentro de cada directorio había siempre un directorio que estaba siempre, ¿no? Yo dije que había 2 directorios que estaban siempre en cada directorio y, sin embargo, fíjense que no me están apareciendo. No aparece el directorio punto y el directorio punto punto. ¿Por qué? Es una convención de Unix que todos los nombres de archivos o directorios que empiezan con un punto, cuando liste no me los va a mostrar porque son archivos que están ocultos, entre comillas. No están ocultos, ¿sí? No están ocultos necesariamente, simplemente no se muestran para no molestar, porque la gracia es que si le pongo un punto adelante a algo es para hacerlo desaparecer. Si quiero mostrar todos los archivos, incluso los que empiezan con punto, puedo usar "-a", ¿sí? Y ahí fíjense cómo no les mentí y apareció punto, punto, punto y todos los demás archivos. ¿Hay opciones para ordenar por algún campo particular? Sí, hay opciones para, ¿cómo se llama? Para ordenar por algunos campos en particular. Por ejemplo, que me acuerdo en este momento, "-t". "-t" es ordenar por tiempo, ¿sí? Si mal no recuerdo, había uno que era, no me acuerdo si era "-s", no, "-s" mayúscula, sí, "-s" mayúscula ordena por tamaño decreciente, ¿sí? ¿sí? Hay opciones para eso. Y para los que no haya, la gracia de un sistema operativo Unix es que tal vez yo lo que puedo hacer es un mejunje de distintos comandos, combinarlos entre sí y ordenar según lo que yo quiera. Por ejemplo, así como existe ls, existe un comando que se llama sort, y así como existe también sort, existe otro programa que se llama cut, o cat, que lo que hace es, me extrae una columna específica de alguna lista de cosas, ¿sí? Y yo puedo combinar tal vez ls con sort, con cat, con lo que yo necesite para, si no, hay algo que no se puede hacer con lo que me da ls de funcionalidad, que se puede hacer combinando comandos, ¿sí? No hay infinitas cosas para hacer con ls. ¿Por qué? Porque el diseño del sistema operativo es que ls sepa listar bien, que sepa hacer todo lo que hay que hacer con listar. Por ejemplo, el equivalente al S de DOS era dir. Dir me decía, estos son los archivos del volumen tanto, hay tantos archivos, todos los archivos en total pesan tantos kilobytes. El dispositivo tiene tantos megas libres, le quedan todavía y tiene tantos ocupados, ¿sí? Bueno, fíjense que lista archivos, solamente lista archivos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cosa buena de esto? Bueno, que el comando hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. ¿Cuál es la cosa mala? Que si quisiera saber cuánto ocupan todos juntos, cómo se llama el dispositivo físico en el que estoy parado, cuánto espacio libre me queda libre en el disco rígido, tengo que recordar como 5 comandos más adicionales, ¿sí? Entonces, son muy potentes, muy chiquititos, pero voy a tener que recordar muchos más comandos, ¿sí? En el mundo de DOS era mucho más fácil. De hecho, en su mejor momento, DOS no tuvo más que 50, 60 comandos con toda la furia, ¿sí? Cosa que voy a decir, que esto es una ayuda a la terminal. Yo a veces puedo empezar a escribir un comando y si aprieto tabulación,
la terminal me autocompleta lo que falta escribir, ¿sí? Yo escribo SO y si tabulo me dice, bueno, cuáles son todas las opciones que hay. Si no escribo nada y le doy tabulación, ni siquiera me lo muestra porque, no, voy a hacer otra cosa. Voy a mostrarle todos los que empiezan con A, ¿sí? Todos los comandos que empiezan con B, con C, ¿sí? Con C ya tengo 127. Digo, hay muchísimos comandos, hay muchísimos, ¿sí? Hay miles. Bueno, vuelvo. Todo lo que dije, listo, diapositiva completa. Bueno, cosas que vamos a querer hacer con archivos. Comando cat, ver el contenido del archivo. Comando rm, borrar un archivo. mb, moverlo o renombrarlo. Es la misma operación a nivel del sistema de archivos. cp, copiar. Y vamos a hacer esto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esto. Por ejemplo, tengo acá este archivo. Tengo, por ejemplo, quiero ver el contenido de este archivo, ¿sí? ¿Cómo habíamos dicho que se veía contenido? Cat. Bueno, voy a hacer cat de este nombre de archivo, ¿sí? Acabo de copiar y pegar por alguna cosa mágica, ¿no? ¿Sí? Simplemente cat, nombre de archivo, y si le doy enter, voy a ver el contenido del archivo. ¿Sí? ¿Lo vieron pasar? Ese es el contenido del archivo. Es un archivo de texto, tiene cosas adentro. No quiero borrar este archivo. Primero lo voy a copiar este archivo en un archivo nuevo. Voy a copiar esto como xxx.gcode. Si hago ls de vuelta, fíjense que apareció un archivo nuevo que se llama xxx.gcode. Si hago ls, van a ver que xxx tiene, no sorprendentemente, el mismo tamaño que el archivo del cual lo copié, o sea, es el mismo archivo. Si yo hiciera cat de este, vería exactamente lo mismo. ¿Qué se imaginan que hace el comando diff? ¿Qué se imaginan que hace diff? Se me durmieron todos, se me desconectaron, son las 4 en punto y ya se fueron. Compara las diferencias que hacen. Exactamente. Compara las diferencias. Si no me dice nada es porque son exactamente iguales, ¿sí? Diff es para comparar dos archivos. No forma parte de la filmina, pero bueno. Hay muchos comandos, pero algunos tienen nombres obvios, ¿sí? Bueno, yo tengo xxx, tal vez le quiero cambiar el nombre. Fíjense que estaba xxx y ahora se llama ii. O tal vez lo quiero llevar a otro lugar. Por ejemplo, lo quiero llevar al directorio anterior. Puedo decir, móvelo al directorio anterior. Y entonces ahora no lo tengo más acá, pero si miro el contenido del directorio anterior, está por acá. ¿Sí? ¿Sí? Ahora lo tengo ahí. Y si ahora me arrepentí de estar haciendo la boludez que estoy haciendo en este momento, puedo directamente borrarlo. Listo, se fue. No hay papelera de reciclaje, no hay deshacer, no hay nada de ese estilo. Estamos hablando de computadoras de cientos de miles de dólares y el que se sienta atrás del teclado sabe lo que hace, ¿sí? Si borraste algo, se fue, ¿sí? No hay backup acá, ¿sí? Bueno, y también lo que tengo son, por ejemplo, múltiples editores de texto. De todas estas cosas que estamos dando, muchas veces hay más de una opción, ¿sí? Pero yo estoy mencionando una. Por ejemplo, Nano, Pico, Ed, Vim, Emacs, MSD, son distintos editores de texto diferentes, cada uno para lo que más le guste a alguien, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a la carpeta anterior y en vez de hacer cat para que me tire como una chorrera todo el contenido de este archivo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, por ejemplo, abrirlo con Nano. Nano es un editor de texto, yo acá puedo editar, ¿sí? Escribo acá, ¿sí? Modifico el archivo y no sé si ven acá abajo, esto dice, bueno, control X es salir, control O es guardar, etc. ¿Sí? Voy a hacer control X para salir. Me dice, ¿querés guardarlo? No, no quiero, ¿sí? Pero así como tengo este editor, tengo otro, Vim, ¿sí? Es otro editor distinto, tiene... Si se metieron en Vim y no saben cómo salir, escape, dos puntos, Q, signo de admiración y con eso salen, ¿sí? No hay chiste. Escape, dos puntos, Q, signo de admiración, salí. Hay múltiples, para distintos usuarios, para distintas necesidades, etc. ¿Sí? Bueno, sigo adelante. Si quisiera crear un directorio, mkdir. Si quisiera borrar un directorio, sí, y solamente si está vacío, rmdir.
Si quisiera borrar recursivamente, ustedes saben perfectamente lo que es recursividad, porque lo vieron en Algoritmos 1, ¿qué significa? Para borrar un directorio tiene que estar vacío. ¿Pero cómo hago para borrar un directorio que tiene que estar vacío? Bueno, me tengo que meter adentro del directorio, borrar todos los archivos, una vez que borro todos, ir para sí, etcétera, ¿sí? Para mover o renombrar directorios, MB sirve igual que para archivos. Y para copiar recursivamente, ¿qué significa copiar recursivamente? Copio un directorio con todos los archivos que está dentro, eso se va haciendo la copia de a pasitos. CP-R, el -R de recursivo suele hacer eso de forma recursiva. Lo voy a mostrar con una boludez, ¿sí? mkdir, directorio. Se creó un directorio nuevo que antes no estaba, y yo puedo hacer cd directorio. ¿Sí? Y ahí tengo un directorio vacío. Si voy para atrás y lo quiero borrar, rmdir, directorio, y lo borré. ¿Sí? Lo puedo borrar solamente si está vacío. Si no, tengo que usar rm-f. Déjenme saltearme esto porque estoy medio justo de tiempo, porque nos demoramos mucho en arrancar. Quiero hablar así someramente del sistema de permisos. ¿Sí? Para eso me voy a ir un poquito más atrás. Pónganle que... No, me voy a meter... pues TPs. Por ejemplo, esto es una carpeta de un repositorio de TPs. De otra materia, no de Algoritmos 2. Bueno, ¿qué son estos permisos que aparecen acá? Básicamente, lo que está codificando esto que está acá, o esto que está acá, son los permisos para... Estos tres primeros son para el usuario, el grupo y todos los demás. ¿Qué significa? Todos los usuarios tienen un dueño. El dueño es el tipo que creó ese archivo. Este archivo lo creé yo con mi usuario Santisis. Y además yo estoy metido en un grupo que se llama Santisis también. No es muy creativo, ¿sí? Básicamente, yo voy a ver este grupo de permisos, la gente que pertenezca al mismo grupo que pertenezco yo va a ver este grupo de permisos, y los que no sean yo o no pertenezcan a mi grupo van a ver este otro juego de permisos diferentes, ¿sí? ¿Qué significa RWX? R es lectura, W es escritura, X es ejecución. Entonces, ¿qué significa esto? Las personas que tengan el permiso R van a poder leer este archivo. Las que tengan el permiso W van a poder escribir este archivo, y las que tengan el permiso X van a poder ejecutar este archivo. ¿Qué significa ejecutar? Ejecutar es lo que uno hace cuando corre un programa, ¿sí? Por ejemplo, este archivo nadie lo va a poder ejecutar porque no tiene en ningún lugar puesto la ejecución. En cambio, yo lo puedo ejecutar, las de mi grupo también lo pueden ejecutar, y los demás también lo pueden ejecutar, ¿sí? Si alguien puede leer un archivo, por ejemplo, lo puede copiar, y cuando lo copias es una copia propia que le va a pertenecer a esa persona, entonces lo pueden modificar, pero puede pasar que alguien pueda ejecutar un archivo que no puede ver cómo está hecho adentro. Eso tiene sentido a veces para algunas aplicaciones, ¿sí? O no poder leer el contenido si es algo privado. Mira, yo acá, esta computadora no lo comparto con nadie, estos archivos no son perjudiciales, pero tal vez tener como lectura algo que otra persona puede llegar a leer tiene algo mal, ¿sí? Bueno, la primera columna lo que me dice es qué tipo es lo que tengo acá. Si no hay nada, es un archivo. La D significa que esto es un directorio. ¿Sí? Tengo acá dos directorios, ¿sí? Y los archivos ejecutables se pueden ejecutar. Por un tema de seguridad, para ejecutar un archivo le tengo que dar la ruta entera. O sea, si yo escribo a.out, no lo va a encontrar. Tengo que decirle el a.out que está en mi directorio actual, o sea, ./a.out. Y si es un ejecutable, bueno, ahí estoy ejecutando un TP de algoritmos del cuatrimestre pasado, ¿sí? Era ese jueguito de modelos. ¿Qué significa que algo sea ejecutable? ¿Le pongo permiso de ejecución a un archivo y ya está, pasa a ser ejecutable? Bueno, no. Nosotros ya sabemos que, por lo general, ejecutables son cosas que compilé con un compilador. Es más, si yo compilo, los archivos que se generan van a ser ejecutables, ¿sí? Pero también puedo hacer ejecutables cualquier archivo que yo agarre y le ponga cosas adentro. Por ejemplo, voy a abrir un editor de textos, voy a hacer un archivo que se llama xxx, y acá voy a escribir ls, ls nada más, ¿sí? Voy a salir, lo voy a guardar, tengo ahí mi archivo xx.
Yo este archivo no lo puedo ejecutar porque no tiene permiso de ejecución. ¿Sí? Me dice permiso denegado, ¿por qué? Porque yo no puedo ejecutar ese archivo. Pero, fíjense que los permisos no dicen ejecución, yo tengo un comandito que dice chmod, que sirve para darle permisos o gestionar los permisos. Por ejemplo, yo podría decir de este archivo, cambiarle, modificarle los permisos y agregarle, sumarle el permiso X, que es el de ejecución. Si vuelvo a hacer el ls, veo que ahora apareció el permiso de ejecución y más visual todavía, mi terminal me lo pintó de verde. ¿Qué significa darle permiso de ejecución a un archivo de texto? ¿Qué hizo mi archivito? ¿Qué hizo el sistema operativo cuando le dije ejecutar un archivo de texto? ¿Qué creen que hizo? Hizo el ls. ¿Por qué? Porque lo que estaba dentro de mi programa era el ls. Lo que hace el sistema operativo es agarrar este archivo y lo ejecuta línea por línea con un intérprete. ¿Sí? Y cuando digo un intérprete, puede ser cualquier intérprete. Yo podría venir acá y escribir qué lenguaje de programación estoy escribiendo ahí. Python. Python, ¿sí? Bueno, lo lógico sería que yo le dijera al sistema operativo que de todos los intérpretes que hay, se va a ejecutar con el intérprete de Python, ¿sí? Ese es el intérprete de Python. Si yo ahora hago .xxx, tengo un archivo ejecutable que no tengo que invocar a Python y hacerlo andar, ¿sí? Yo puedo escribir scripts, se llama esto, o sea, cuando el sistema operativo ejecuta algo con un intérprete, en cualquier lenguaje simplemente con darle permisos de ejecución, ¿sí? Bueno, cuando queremos ejecutar algo, lo hacemos con /archivo ejecutable. También hay otra manera de generar ejecutables, que es con un compilador, ¿sí? Acabo de abrir un archivo que se llama xxxx.go, ¿sí? Me tengo que ayornar, yo no sé programar en Go, pero bueno, esto es lo que tenemos en este curso. Yo acá podría escribir cache main import fmt main, ¿sí? Estoy haciendo el mundo, ¿sí? Por si fmt print ln hola mundo, salvo, y si miramos este archivo, perdón, xxx.go, no tiene permisos de, ¿cómo se llama?, de ejecución. Y tampoco se puede ejecutar en principio, ¿sí? Perdón, estoy intentando ver la terminal del otro lado. Ahí está. Tampoco se puede ejecutar, ¿sí? Porque si yo quisiera ejecutar esto, lo que me va a decir, si yo le sumo permisos de ejecución a esto y lo intento ejecutar, probablemente me diga, che, estas líneas que estás poniendo ahí en tu programa no son no son nada, ¿sí? Yo, en estas cosas que son lenguajes compilados, ¿qué tengo que hacer para poder ejecutar, para poder generar el ejecutable con este archivo? ¿Qué tengo que hacer para que este código fuente se convierta en un ejecutable? Crear un módulo. Puedo saltarme la parte de crear un módulo, y me la voy a saltar por un determinado detalle, que es que tengo una versión muy vieja de Go acá y no anda y cosas. Tengo que compilar, ¿sí? Go build menos el archivo xx.go, le voy a dar enter. Ven el archivo xxx que ya había hecho que era un script, lo voy a borrar a la mierda, ¿sí? Para que no esté más. Lo saqué ahí y voy a decirle al compilador compilar. Y fíjense que me acaba de crear el compilador, un xxx, que si hago -lh, van a ver que es un ejecutable. Ahora pesa 2 megas, ¿sí? Ya no es lo que había escrito yo antes, y si lo ejecuto, ahí tengo mi hola mundo en Go, ¿sí? Si quisiera ver el contenido de esto, voy a ver que es un archivo binario, ¿sí? Probablemente incluso hasta se me haya roto la terminal. Si se les rompe la terminal, lo que pueden hacer siempre es reset. Con eso la vuelven a reiniciar. Por ejemplo, un comando para ver el contenido de un archivo binario puede ser hd, que significa extamp, y me muestra el contenido de los bytes que están adentro de mi archivo. O sea, es como el cat, pero para archivos binarios, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante. Yo dije que los programas se pueden interconectar, ¿sí?
Esto lo deben haber visto en Algorithmos 1, pero generalmente los programas tienen un flujo de entrada que se llama stdin, que es todo lo que está mapeado, lo que el usuario escribe, y hay dos flujos de salida que son stdout y stdr, que son los que están asociados a la salida normal de un programa y la salida de errores. Nosotros lo que vamos a hacer es enganchar la salida de un programa a la entrada de otro programa. Por cualquier cosa, sí, claro, Seba, creo que sí. ya no lo dan en ningún Algorithmos 1 eso. Pero En el mío sí se sigue no, dando. está bien, yo digo de informática, en sistema. Ok, bueno. Nosotros sí. igual lo vamos a dar después eventualmente porque lo vamos a necesitar exactamente ya. Después eventualmente les vamos a avisar. Bien. Pero sí, ahora si querés dar una aclaración al respecto, buenísimo. Sí, la aclaración es lo que acabo de decir recién. Todos los programas cuando los inicio tienen un lugar del que yo leo, que es cuando ustedes hacían input en Python o lo que sea que usaran en algún otro lenguaje, es de donde se lee, y otro lugar que es donde yo escribo cuando hago un print, ¿sí? Son dos flujos que se comportan internamente en los programas como archivos, y yo los puedo, si bien por omisión están asociados al teclado y a la pantalla, yo los puedo redirigir. No sé si alguno se dio cuenta, pero esto es un problema que estoy teniendo desde hace un rato, que empezamos con la clase, que cuando yo hago cat o ls o algo de un lugar donde tengo muchas cosas, yo estoy viendo las últimas 20 líneas, ¿sí? Porque todo lo demás me quedó arriba. Me encantaría poder que cuando yo tengo un archivo muy largo, verlo por páginas, ¿sí? La gente de Unix podría haber dicho, che, hacemos que HD me deje con un, no sé, menos, mostrámelo por páginas, tenga algo así y me lo muestre por páginas. Y también podrían haber hecho que cuando hago cat de xxx, tener un menos mostrámelo por páginas. O que cuando hago ls de algo muy largo, ya se imaginan, ¿no? Es como, sí, menos mostrámelo por páginas, ¿sí? ¿Por qué se imaginan que no hicieron eso? ¿Con qué choca de la filosofía de diseño? ¿Qué habíamos dicho que hacían los programas de Unix? ¿Se acuerdan? Ya lejos de Unix Way of Life, ¿sí? Habíamos dicho que los programas de Unix están pensados para hacer una única cosa y hacerla bien. Si yo tuviera que programar el mostrar por páginas en todos los programas, ¿sí? Estaría haciendo algo repetido muchísimas veces. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿A qué apunta la gente de Unix? Bueno, pues lo que puedes hacer es, la salida de este programa, que sé que se te está yendo de mambo y se te está escapando de la pantalla, se lo pasás a la entrada de este otro programa. Por ejemplo, More. More es un programa que lo que hace es, lee de la entrada y la cantidad de líneas que tenga dentro de la pantalla me dice, apretá una tecla para seguir viendo más adelante, ¿sí? Entonces yo puedo ir por páginas viendo lo que hay adentro de esto, ¿sí? Estaba por acá hace un rato. Por ejemplo, yo antes había hecho un cat acá, y era algo larguísimo, que no terminaba más. Yo puedo decir, bueno, che, con More lo veo por páginas, ¿sí? Y así como tengo More, tengo otro programa para listar que es diferente, que se llama Les. Y es un chiste bastante boludo, uno lo llama More, el otro se llama Les. Y Les tiene más opciones. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero que vayas a la línea 2000. Listo, y me manda a la línea 2000. Y quiero buscar todos los lugares donde aparezca 1, 2, 3, ¿sí? Y me muestra todos los lugares donde aparezca 1, 2, 3. Es otro programa distinto. Y la gracia de tenerlos desacoplados es que yo puedo combinar More o Les con cualquiera de los otros comandos que ya vimos, con ls, con cat, con lo que sea, y esto me sirve, digamos, me sirve de forma genérica. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas líneas hay adentro de este archivo, tengo un programa que se llama WC, que significa contar palabras, ¿sí? Word count, y le puedo decir que me cuente las líneas. Y ahí sé cuántas líneas tengo adentro del archivo ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos archivos hay adentro de este directorio, ¿se imaginan cómo podría hacerlo? Tal vez acá hay algo medio molesto. Digo, lo que podría hacer eventualmente, bueno, ya no puedo agrandar más, me lo está mostrando en columnado, pero ls se da cuenta de que esto no, de que esto es una lista. Yo podría decirle a ¿cómo se llama? A ls, decir, che, la salida de ls, pasala por este programa. Y me dice cuántos archivos hay. Combinando ls con otro programita, que es un programa re estándar que sirve para contar líneas en un archivo, yo puedo saber cuántos archivos hay, ¿sí?
Y esta es la gracia de empezar a combinar los comandos, ¿sí? Bueno, este operador que es el pipe lo que me deja es la salida de un programa mandarlo a la entrada de otro. Tengo otro operador que es el mayor que lo que hace es la salida de un programa, la mando a un archivo cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago ls y lo redirijo al archivo xxx, se me genera un archivo xxx que si yo miro el contenido, lo que está dentro de ese archivo es lo que hubiera sacado de salida xxx, ¿sí? Piensen esto que es práctico para mostrar errores de compilación y cosas por el estilo y mandarlos en el disco y cosas así, aunque, aviso, no les van a andar para los errores de compilación, después le piden a Martín que les explique cómo se hace para errores de compilación, ¿sí? Bueno, sigo adelante. ¿Qué pasa si yo necesito, y ya termino con la parte de terminal y voy al cierre, si yo necesito entender cómo usar un programa, porque hay un problema con esto de la terminal. Hay comandos, pero para poder usar el comando yo tengo que saber que el comando existe, y para poder usar el comando yo tengo que saber cómo usar el comando. Bueno, cosas que puedo hacer. Por empezar, la mayor parte de los comandos tienen un --help que me muestra una ayuda reducida, ¿sí? Fíjense que esto que está acá me dice, bueno, es más, podría hacer help y mandárselo a Alex para verlo desde el comienzo. Me dice, bueno, modo de empleo, estas son las opciones más frecuentes, ¿sí? Tenés que hacer esto, el programa devuelve 0 si sale todo bien, devuelve 1 si hubo problemas menores, si un problema serio, etcétera, ¿sí? Y esta es la ayuda reducida, ¿sí? Además, los Unix tienen páginas de manual. ¿Cómo se entra al manual? Man, nombre de programa, por ejemplo, man go. Y yo entro a la ayuda de Go, y no hay una mierda en la ayuda de Go. Déjenme usar la ayuda del compilador GCC, que es el compilador que se usa para C. No la tengo instalada, ManPython. ¿Sí? Y tal vez en la ayuda grande tengo muchísimas más páginas manual, tengo mucha más información. Incluso si hago man del ls, van a ver que la ayuda del ls probablemente tenga más opciones que no estaban documentadas en la ayuda corta, ¿sí? Y después hay otra cosa que suele ser bastante común, que es un comando que se llama apropos, que lo que hace es busca en todas las páginas de manual, manuales que tengan esa palabra que yo busco. Entonces, por ejemplo, si yo no me acuerdo cómo listar directorios, o por ejemplo, quiero hacer cosas con PDFs, ¿sí? Apropos PDF. Y me dice todos los programas que yo tengo instalado que hacen cosas con PDFs y cuál es la ayuda acorde. Entonces, tal vez yo acá digo, lo que yo quería era uno que convertiera de A5 a 4, o yo lo que quería era uno que hace de PDF a Postgres, ¿sí? Entonces, apropos lo que me busques en todas las páginas de manual, y si yo no sé un comando cómo se llama, me busca entre todos los comandos disponibles cuáles mencionan esa palabra clave que yo le digo en su página de manual, y eso me sirve para muchas veces encontrar programas que no me acuerdo cómo se llama. A mí me pasa todo el tiempo que me olvido nombres de comandos, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que voy a decir de terminal. Voy ahora a un poquito, algo que estuve mencionando, y con esto ya termino, que es el software libre, que es una palabra que apareció mucho tiempo, ¿sí? Comento. Por omisión, perdón por ir tan rápido, antes que nada, pero bueno, son los tiempos. Por omisión, cuando uno hace algo y desarrolla algo, eso que uno está haciendo tiene un copyright. ¿Qué es un copyright? Está protegido por propiedad intelectual, me pertenece a mí o a mi empleador, dependiendo de si yo lo hice para mí o lo hice en una relación de dependencia o lo que sea, pero todo está dentro del copyright. El sistema de copyright es algo que se inventa inicialmente para garantizar derechos editoriales y básicamente que un autor de un libro tenga durante un par de años la potestad, la editorial que le bancó el laburo de hacer su libro, la disponibilidad de poder imprimirlo solamente él sin que otra persona lo imprima. ¿Qué significa esto? Si yo le pago $100.000 a un tipo para que escriba un libro, yo siendo una editorial, durante una determinada cantidad de años ese libro lo voy a poder imprimir solamente yo. Y voy a prevenir que otras editoriales reimpriman el libro que yo le pagué al autor para que lo escriba, ¿sí? Ese es el inicio del copyright. Básicamente el copyright se empezó a adaptar a distintos medios digitales más nuevos, más modernos, que no tienen mucho esa lógica de negocios, y en algunos pueden tener más sentido, en otros menos, ¿sí? Tiene sentido que si yo soy un estudio de cine que hace una película, la filma, eso sale muchos millones de dólares, durante una cantidad de años yo sea el único que puede distribuir esa película y que nadie la pueda distribuir sin pagarme un royalty, ¿sí? O si soy un autor de un tema, que lo grabé, que me paguen a mí un royalty. Hay un momento en el que esto empieza ya a hacerse un poquito más difuso, ¿sí?
porque en cierta época este derecho estaba hecho para preservar un contenido editorial, ¿sí? Y una cosa de trabajo, y hay un momento en el cual ya no se entiende muy bien qué es lo que se está cobrando y por qué. De hecho, por ejemplo, por decirles algo, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez sacaron una foto en formato JPG? JPG tiene copyright, está patentado, y ustedes están pagando patentes de JPG por sacar fotos en JPG. Ustedes dicen, yo nunca pagué. No, no, ustedes pagan. Cuando compran un celular, cuando compran un pendrive, cuando compran cualquier cosa en la cual puede venir JPG, le están pagando un royalty a la empresa que patentó esto. ¿Cuál fue la idea que tuvo Stallman en su momento? Dijo, esto me parece una mierda. Yo quiero poder hacer algo y que la gente lo pueda usar. Y la alternativa al copyright en el momento en el que Stallman tuvo esta idea fue, si no lo haces con copyright, lo tenés que liberar en el dominio público. Liberar en el dominio público significa renunciar absolutamente a cualquier derecho. ¿Y cuál es el problema con renunciar a cualquier derecho? Que alguien puede agarrar algo que no tiene derechos y decir, le cambio dos cosas y ahora es mío, porque yo hice algo y ahora tiene copyright de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que idea Stallman en su momento? Crea el concepto de software libre, que es básicamente viene esto emparentado con una licencia, ¿sí? No estoy leyendo porque ya estoy en modo libre, porque si no, no me va a dar el tiempo, que la licencia de software libre básicamente lo que dice es, esto que yo estoy haciendo está aplicado por el copyright, pero mi licencia de uso dice que yo soy bueno y te lo dejo usar. Y te lo dejo distribuir, te lo dejo modificar, siempre y cuando vos te comprometas que si lo vas a modificar y lo vas a redistribuir, tenés que hacerlo con los mismos términos de mi licencia. Entonces, medio que las licencias de software libre, algunas, no todas, son una especie de virus donde si vos usás de base para tu proyecto un proyecto de software libre, el proyecto que vos hagas tiene que ser software libre también. Y nadie puede venir y cerrar ese software libre. El único que lo podría cerrar eventualmente soy yo si me arrepiento de que algo sea software libre. Digo, bueno, a partir de ahora la licencia cambia de copyleft a copyright. Pero cualquier persona puede decir, pero esta versión más vieja estaba en copyleft. Entonces yo continúo el proyecto a partir de la licencia donde vos te quedaste. De hecho, esto pasa muchas veces. Hay muchos proyectos muy grandes de software libre que, por ejemplo, el motor de base de datos más importante de software libre era MySQL. MySQL es un motor de base de datos que tenía prácticamente todo el mercado de bases de datos. En un momento, Oracle, que es la empresa privada más importante de bases de datos, compró MySQL. ¿Qué hizo la comunidad? Cuando vio que Oracle estaba tomando un par de decisiones media chotas al respecto de MySQL, dijo, listo, ahora MySQL se llama MariaDB y seguimos desarrollando en este otro proyecto que sigue siendo software libre, ¿sí? Es medio como un virus que se replica, ¿sí? Entonces, la idea, digamos, o parte de las cosas que a nosotros nos gusta son los software que tienen estas licencias no restrictivas porque son las que nos permiten, por un lado, poder darle nuestro código a la comunidad y además no permitir que nadie lucre con algo que nosotros hicimos y regalamos o dimos de forma libre, ¿sí? Hay licencias más restrictivas, menos restrictivas, hay un abanico muy grande de licencias. Algunas que ustedes probablemente conozcan o hayan usado software que usan alguna de estas. GPL es la original de GNU, pero está la de MIT, la de Mozilla, las Creative Commons, las de BSD, digamos, hay un montonazo de licencias. Y una cosa que está pasando en los últimos años cada vez más es que los proyectos de software libre tienen tal madurez hoy en día y tienen tanta masa crítica de gente desarrollándoles que están empezando a pasarle el trapo a los proyectos cerrados. De hecho, hace unos años, digamos, uno usaba el Internet Explorer, ahora ya casi no hay. Casi nadie lo usa, todos usan navegadores que son software libre. Compiladores, lenguajes, incluso de programación. La mayor parte de los que usamos son libres, con especificaciones abiertas, que se pueden meter mano en la biblioteca, desarrollar, etc. Aplicaciones, no sé, de renderizado, de modelado 3D, de procesamiento de imágenes, de manipulación de cosas, cada vez los proyectos de software libre empiezan a crecer más. Y en el momento en el cual el proyecto de software libre pasa a ser casi igual al de software privativo equivalente, o sea, todos se pasan a eso, dejan de pagar la licencia y empiezan a crecer más y más y más y más, ¿sí? Ejemplos, digamos, Wikipedia, que es la enciclopedia que todos podemos editar, que tiene licencia Creative Commons, desterró a todas las, Microsoft tenía su propia enciclopedia, se llamaba Encarta. Ustedes no deben haber ni siquiera escuchado hablar de Encarta, ¿sí? Porque se lo llevó puesto, ¿sí? Bueno,
Linux es el sistema operativo que sigue con esta tradición de esta cosa más de filosofía, de lo que uno espera en una universidad, es que todos estamos mostrándonos cómo hacemos la cosa y diciendo, yo investigué, desarrollé esto, hice esto, tal vez a vos te sirve y vos puedas hacer algo más en base a esto que está por acá, ¿sí? Bueno, nos interesa a nosotros como curso meter esta idea en la cabeza, lavarles un poquito la cabeza respecto de la idea de software libre, porque es el modelo de desarrollo que nosotros estamos haciendo en el pizarrón, ¿sí? Las cosas que nosotros hacemos son software libre en cierta medida, estamos mostrando lo que hacemos y queremos formar gente para que mejore las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Es prácticamente casi que el diseño de nuestra cátedra está hecho de esa manera, ¿sí? Como bien dice Martín en el chat, lamentablemente no vamos a ver nada sobre licencias de código en la materia de legal. En legal vamos a ver derecho de medianería y cosas por el estilo, que le sirven muchísimo a un informático, pero no vamos a ver nada sobre licencias de software. Obviamente, hay modelos de negocio basados en software libre, no necesariamente, y no necesariamente todo lo que nosotros vamos a desarrollar siempre va a ser software libre. Pero está bueno lo de la comunidad porque hay mucho de código para poder usar, digamos. Dicho sea de paso, digamos, básicamente, que uno pueda ver el código no necesita que lo tenga que ver, pero a veces uno pierde el miedo y empieza a ver y ve cosas muy interesantes. Bueno, conclusión. Estamos dando esto en este curso, ¿por qué? Porque es una carrera universitaria, estamos en una materia superior. Digamos, nosotros queremos que ustedes se metan y se involucren en el desarrollo de software, que puedan ver código de software desarrollado por otras personas y que puedan progresar en base a eso. Y creemos que es necesario realmente hablar de esto cuando no hay otras materias que lo hablen, ¿sí? Entonces, ustedes vinieron acá a esta charla esperando que alguien les explicara cómo usar Unix y se llevaron una clase de una lavada de cabeza que incluso se pasó de media hora, pido perdón, pero bueno, así es la vida, ¿sí? Terminé. ¿Preguntas tiene alguno? ¿O algo que quiera decir, alguna impresión, lo que sea? Estoy acá. Bien, hay alguien que no tiene ninguna. Vos, Martín, ¿querés decir algo más? ¿Algo a modo de cierre? Bien, Martín dice que lo banquemos un toque. Está con algo de laburo. Esto es lo que tienen las clases virtuales. En este momento Martín está en una daily diciendo qué fue lo que estuvo trabajando todo el día, está inventando y está guitarreando y diciendo, estuve haciendo... Bueno, nadie tiene ninguna duda, nadie quiere decir ninguna cosa, nadie tiene ninguna pregunta. Si no, no sé, Martín, si querés hago tiempo o si no, cortamos acá, como vos quieras. Bien, lo que hace sudo, buena pregunta, básicamente a veces es como peligroso darle al usuario la contraseña del usuario administrador. Ahí me está pidiendo mi contraseña de usuario administrador. Y una vez que yo soy administrador, acá podría ser, por ejemplo, rm-r barra. ¿Qué se imaginan que pasa si hago rm-r barra? Me voy a desconectar del Meet muy rápido si llegara a hacer eso, porque borraría todo, ¿sí? Bueno, una manera de restringir los permisos de un usuario es, en vez de darle la clave de administrador a un usuario, que sería algo peligroso, que además se la puede compartir otra persona, hay un comando que se llama sudo, que lo que hace es, si el usuario está en una lista de usuarios que alguien, no, Lorenzo, perdón, si lo hiciera, borraría absolutamente todo. ¿Sí? Sí. Ah, ahí entendí. Listo, perdón. No había entendido la ironía. Hasta que no pusiste el jajaja, no había visto la ironía. De hecho, me acuerdo de un amigo que una vez lo hizo sin querer, pensó que estaba parado en otro lugar, hizo rm-rf, punto. Apretó Enter, apretó cancelar inmediatamente y había perdido medio sistema operativo. ¿Sí? Y no lo pude recuperar más. Bueno, decía, sudo lo que hace es, permite que yo como administrador liste, perdón, un segundo. Yo voy en clase, ahora voy. Lo que hace sudo es permite que yo liste un par de usuarios y diga, che, estos pueden ejecutar a veces algunos comandos específicos como si fueran usuarios administradores. Entonces, por ejemplo, si yo hago sudo ls/root y yo estuviera en la lista de personas que tienen permiso de sudo, me pide no la contraseña de administrador, sino mi contraseña, que la acabo de pifiar. Y lo que me dice, en mi caso, es vos no tenés permiso de sudo. Si yo lo tuviera, podría hacer ese ls de /root como si yo fuera el usuario administrador. Es algo que se usa para delegar permisos de administración sin darte necesariamente
permisos de administración posta, ¿sí? Eso es lo que hace exactamente sudo. Entonces, generalmente, cuando ustedes ven comandos que tienen que ver con cosas administrativas, tipo instalar algo, desinstalar algo, todos los comandos se suelen escribir con sudo adelante. Es una manera como más segura, o sea, no tan comprometida de darle acceso a herramientas a una persona. ¿Alguna otra duda? Podés tirarle, vemos qué sale. Tal vez asuste a esa gente, tal vez te digan, che, lo charlamos después, pero tirala, dale. Sobre el ordenamiento de las carpetas, sí. La pregunta la que habían hecho hace un rato de si se podía ordenar por distintos criterios, ¿será? Bien. A ver, una cosa que vos podés hacer más allá de, digo, por ejemplo, vos sabés programar en Python, ¿no? O algún lenguaje parecido. ¿Aprendiste Python en Algoritmos 1 o qué, no sé, en qué aprendiste en Algoritmos 1? ¿Aprendiste algo en Algoritmos 1? Ahí está. Sí. Bueno, sí, no, el tema no es por ahí, más que nada es por ejemplo, yo cuando vengo acá a las carpetas, Sí. en otras ocasiones este equipo, tengo el binario, el boot, el dev, el etc, Sí. el home, el lib, bueno. Perdón, volví. Es como que ¿Necesitan es cada cosa. que corte la grabación ahora? O... Espera un segundito, justo estamos en una pregunta. Dale. Bueno. Sí. Dale. Bueno, nada, es como, por ejemplo, yo por ejemplo, cuando estoy en Windows y quiero descargar una aplicación cualquiera, Sí. vengo a mis aplicaciones, las descargo y las bajo ahí, listo, como siempre. Pero acá Sí. es como, no sé dónde sería mi System 32, porque como diciendo, bueno, no sé, no puedo descargar el Discord acá, porque rompo todo. Bueno, porque justamente tenés permisos. Un sistema operativo que te deja bajar cosas del System 32 hay algo que está muy roto. Pero a ver, las aplicaciones, por empezar, se supone que se instalan vía sistema. Este es el directorio raíz, tiene todas estas carpetas. Acá lo estoy mostrando gráficamente, pero es lo mismo que podemos haber hecho ls. Y algo que tiene el diseño del Unix es que cada una de estas carpetas tiene una función específica y cada una tiene permisos específicos en función de esa función. Por ejemplo, ¿sí? En /user están los manuales, ¿sí? Cosas de ayudas, ejemplos. Entonces, /user tiene permisos de lectura para todos, ¿sí? En /etc está la configuración del sistema operativo. Nadie puede escribir ahí y hay muchos de estos archivos que no se pueden leer, por ejemplo. Las bibliotecas están en estas carpetas de acá, donde generalmente se pueden leer pero no escribir. Los archivos ejecutables están por acá. Entonces, uno no anda descargando cosas. Uno no descarga el Discord y dice, y lo instalo en esta carpeta. Para cosas que se instalan por fuera del sistema operativo, generalmente se usa la carpeta opt. Fíjate que justamente en opt yo tengo instalado el Zoom, que no venía en mi distribución, o un cliente de Fortinet, que son unos routers. Digo, y para instalar cosas de ese estilo necesitas un usuario administrador. Por lo general, cuando uno se baja cosas empaquetadas, las cosas saben dónde instalarse, o cuando te bajas cosas que son del sistema operativo, saben cómo instalarse. Pero, igualmente, a ver, esto es genérico, te acabo de contestar algo diferente. ¿Cuál era la pregunta? Pero que me perdí. No, era Sí. eso, básicamente. Bien. Era más que nada el orden de las carpetas diciendo Está bien. es cada cosa, por ejemplo. Bien, que es cada cosa. Bueno, sí, a ver, básicamente, esto lo muestro porque tiene que ver con algo que dije hace un rato y tiene sentido verlas un poquito. Así someramente, no voy a entrar muy en detalle, pero en /boot está todo lo que el sistema operativo necesita para arrancarse, ¿sí? En /dev, y esto es una de esas cosas que son las de mirar abajo del capot, cada dispositivo físico tiene mapeado un pseudoarchivo. ¿Qué significa pseudoarchivo? Que yo, por ejemplo, si supiera cuál es el dispositivo de acá, que representa el teclado o el mouse, hiciera un cat de ese dispositivo, yo vería qué bytes está enviando el mouse a mi computadora en tiempo real, ¿sí? Si lo hago y tengo además permisos, ¿sí? Porque obviamente no todos pueden estar mirando qué pasa en el mouse, ¿sí? O qué es lo que está pasando por internet, ¿sí? Pero yo acá tengo acceso a todos los dispositivos. Todavía quería hacer esto. etc están los archivos de configuración, home están los archivos personales, en los distintos libros están las bibliotecas, en media y Una cosa, mdt... cuando dicen Sí.
Las bibliotecas, ¿sí? ¿a qué se refieren? Que vos cuando programás tenés dos cosas que vos podés hacer. Podés hacer un programa que el usuario va a ejecutar o una biblioteca que un programa va a importar para consumir, ¿sí? Las bibliotecas en Windows generalmente, algunas van a System32, pero muchas otras bibliotecas se instalan en los directorios de cada una de tus aplicaciones que instalaste, ¿sí? O sea, vos instalás el Word, instalás bibliotecas, instalás el AutoCAD, instalás bibliotecas, etc. Acá, como la idea es un desarrollo compartido y global, vos si tenés una aplicación, lo que generalmente vos decís es, yo hago esta aplicación para que consuma esta biblioteca que hizo otra persona. La pongo como dependencia. Si hay dos aplicaciones que usan la misma biblioteca, van a compartir la misma biblioteca. Es como cuando Consecuencia de dice una esto, aplicación para ejecutar necesita usar Java. exactamente, el Java va a estar instalado una sola vez, pero más allá, por ejemplo, tal vez todos mis navegadores web terminan usando la misma biblioteca para conectarse por HTTP que le hizo una persona que está re buena, o la misma para usar, para interpretar JavaScript, o la misma para renderizar. Y lo que hace esto es que baja muchísimo el tamaño del sistema operativo en sí. Con mucho menos cosas, con mucho menos capacidad, puedes hacer cosas más grosas, porque todos comparten las mismas bibliotecas. Las bibliotecas están todas juntas en un solo lugar. ¿Por qué? Porque son libres, ¿sí? Y se comparten, ¿sí? No sé, la biblioteca para manejo de imágenes JPG, la de usar el Mozilla, la de usar el GIMP, la de usar todas mis aplicaciones, ¿sí? Bueno, NVIDIA MNT es el lugar natural en el cual yo montaría, que es el proceso que pasa cuando yo enchufo un pendrive o enchufo un disco rígido externo, lo que sea, probablemente vayan para cerrar ahí. OPT, cosas que están por, ¿cómo se llama?, instaladas por fuera. Proc es uno de los interesantes. Hay muchas cosas con numeritos, carpetas con numeritos. Cada una de estas carpetas representa uno de los procesos que están corriendo en este momento en mi sistema operativo. ¿Qué son los procesos? Los procesos son cada uno de los programitas que están andando en este momento, ¿sí? Cada programita tiene un ID de proceso, un usuario que lo lanzó, una cantidad de memoria RAM que usan, un tiempo que llevan corriendo, etcétera, etcétera. Bueno, cada una de estas carpetitas me deja acceder a la información de lo que tiene adentro este proceso. O sea, qué archivos abrió, qué memoria está usando, qué recursos, de qué manera funciona, etc. Esto es lo que yo decía de que yo puedo auditar en cualquier momento qué está haciendo una aplicación, ¿sí? Y es algo, tal vez ahora no le vean utilidad, pero es algo que te recontra útil, ¿sí? Bueno, root es los archivos personales por el usuario administrador que están por seguridad puestos en un directorio diferente. Cosa de que si este directorio, que podría ser otro disco rígido, podría ser una unidad de red, se rompe, el usuario administrador todavía puede entrar. Y ese bin user y un par de estos son donde están los ejecutables, que cuando yo ejecuto un programa, no sé, ejecuto el Firefox, está en alguno de estos directorios donde están los ejecutables, y var, todos los lugares donde el sistema operativo necesita escribir cosas. Bases de datos, logs, no sé, cosas que tienen que ver, no sé, los mails que los usuarios se mandan entre sí, se guardan en var, etc. ¿Sí? Esto de modo somero, ¿sí? No voy a entrar mucho más, pero bueno, la cosa que sí me interesa que quede es como que cada cosa tiene un lugar específico, cada cosa tiene permisos específicos y además como yo puedo, a ver, cuando yo instalo un Windows, el Windows se instala siempre en unidad C. Se instala siempre en C y no se puede instalar en otro lugar. Yo acá puedo hasta desarrollar de qué manera armo mi sistema de archivos para que, por ejemplo, las carpetas personales de los usuarios tengan backup o tengan redundancia o están en un disco que está en un disco de estado sólido o que boot esté en un disco de estado sólido y bin esté en un disco de estado sólido para que los procesos inicien más rápido o que la configuración esté protegida de otra manera, etc. ¿Sí? Uno tiene múltiples maneras de configurar que lo da esta flexibilidad y el hecho de que cada cosita está en su carpetita específica. Me deja una granularidad que en Windows no tengo, ¿sí? Básicamente. Por eso es algo que es algo preferido, digamos, para un sistema operativo en serio, ¿sí? Bueno, espero haber resuelto esa pregunta. Me imagino que si esta fue la última pregunta que tuvimos, no es que estoy queriendo cortarlos, pero ya era de recontra bajísimo nivel. Nadie debe tener ninguna pregunta más generalista, ¿no? Pero a ver, ¿alguno tiene alguna cosa para preguntar? Si no, cortamos ya. Así es que está Martín. Estoy. Estás. Bien. Bueno. Si nadie, a la 1, a las 2, a las 3. Podemos